Carmen Guillén, que es presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying, ASBIC, y también es presidenta de la Federación Española de Asociaciones contra el Acoso Escolar, que es FEDECAE. ¿Cómo estás, Carmen? Un placer tenerte en Asuntos Docentes. Lorena y Mariana te saludan. Hola, buenas noches. El placer es mío, Lorena y Mariana. Gracias por Gracias. vuestra invitación. No, Un no, gusto, como es un siempre. honor tenerte. Eh, No, en un- para mí es un honor volver a saludaros y volver a vuestro programa una vez más. Carmen, bueno, ASBIC es pionera en Castilla y León. ¿Cuál fue el motor inicial que dio vida a la asociación y cómo evolucionó este acompañamiento a las familias en estos años? Contanos un poquito, desde Salamanca, ¿no? España. Ujú. Como bien dices, ASBIC fue pionera en Castilla y León y actualmente está implantada a nivel nacional, reconocida internacionalmente. Y bueno, pues nuestro comienzo fue como muchas asociaciones de autoayuda, ¿no? Por la experiencia personal que tuvo parte de las personas que fundaron la asociación, en las que el acoso escolar llegó a formar parte de su vida y parte de su día a día durante mucho tiempo. ¿Cómo ha evolucionado? Pues ha evolucionado a dar asistencia ahora mismo a muchas familias, con un montón de casos a través de los 10 años que llevamos solventados. Y bueno, pues como bien dices, ahora mismo ASBIC es una asociación pionera en la lucha del acoso escolar, en la lucha del ciberacoso, del ciberbullying y otros ciberdelitos. Y, y sigue trabajando día a día, porque esto no para, cada día aparecen nuevas maneras de acosar Sí. y seguimos trabajando para dar esa cobertura a familias, para reeducar a agresores, para formar al profesorado, que es otra de nuestras facetas. Yo, por ejemplo, la semana pasada he estado dando un curso al profesorado de la Universidad de Salamanca y, y se ha transformado en la lucha de tres padres que un día decidieron decir basta. claro. Desde tu experiencia, por ejemplo, ¿cuáles son esas señales, viste, invisibles que un docente no tiene que dejar pasar en el aula, por ejemplo, para detectar un posible caso de bullying de forma temprana? Pues mira, los docentes tienen un cometido muy importante, al igual que lo tienen las familias. No hay que olvidar que el primer agente sociabilizador que existe es la propia familia, pero que se complementa con el centro educativo. Entre los indicadores que tenemos hay uno que a mí me resulta francamente alarmante y que creo que a cualquier docente le tiene que resultar como me resulta a mí, que es la caída brusca de notas. Son niños, niñas y adolescentes que de repente sus notas caen en picado. Uh-huh. He visto lo contrario también en algún caso, pero es una manera de fustigarse, es una manera de castigarse en todo ello. Pero lo normal es que esas caídas de notas caigan y caigan bruscamente. Después, pues tenemos otro tipo de indicadores. Son niños que se suelen acercar al docente en recreos, buscan su lugar seguro cerca de ellos. Bueno, está lo que podemos ver, los insultos, las agresiones, los golpes, las amenazas, la ropa o el material robado o roto, Uh-huh. el aislamiento, que también resulta muy significativo dentro de las aulas. Y, por supuesto, ya si nos vamos al acoso dentro de las redes sociales, pues siempre te llega la onda de que está pasando, siempre hay risas alrededor de esas redes sociales, ¿no? De lo que comentan los alumnos. Pero a mí lo que más me indica muchas veces es el aislamiento y sobre todo la caída brusca de notas. Carmen, cuando empezaste a explicar de reeducar agresores, ¿de qué trata Ujú. esto? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo llevan adelante ustedes a eso? Pues una de las cosas que hacemos es reeducar en niños y niñas o adolescentes
bueno, más adolescentes que niños y niñas, porque aquí en España existe la ley del menor, hasta los 14 años son inimputables, ¿vale? A partir de 14 a 18 años se les puede aplicar esas medidas. Lo nuestro es la justicia restaurativa, que vosotros en Argentina la conocéis muy bien, Sí. y tareas socioeducativas, que es lo que se trabaja con ellos. A veces a través del pensamiento crítico hacemos que ellos se den cuenta del daño que han hecho y del daño que han hecho a los demás y a ellos mismos, porque no hay que obviar que muchos agresores han sufrido o han visto violencia en alguna etapa de su vida, por lo que también necesitan ser ayudados. Entonces, nosotros trabajamos a través de la justicia restaurativa, a través del pensamiento crítico y a través de tareas socioeducativas. Y creo que lo hemos conseguido. Hemos tenido también niños y niñas que su propia familia, cuando ha visto algún tipo de conducta que puede derivar en todo este tipo de cosas, los han llevado a la asociación para que nosotros hablemos con ellos, para que los pongamos en el lugar en el que hay otras personas allí, ¿no? Y que ellos se den cuenta de que lo que están haciendo está mal hecho. Y esa reeducación a veces pues te cuesta mucho, pero tiene su esfuerzo, pero vale la pena. Claro, Claro que sí, analizar, porque reflexionar sobre lo que han hecho, sobre lo que exactamente, provocaron. sí, exactamente. Esa es la base, analizar, reflexionar y sacar una lección de todo ello para no volverlo a hacer. Carmen, viste que a veces los padres sienten miedo o alguna culpa cuando descubren que el hijo, por ejemplo, es víctima o incluso cuando descubren también que es agresor. ¿Cuál es el primer paso fundamental que debe dar una familia cuando, por ejemplo, se enfrenta a este tipo de realidades? Pues como bien dice, los padres nos quedamos a veces con la sensación de culpa porque no lo hemos podido ver, porque siempre nos enteramos los últimos, porque todo el mundo lo sabe y nosotros no, ¿no? Y ese sentimiento de culpa hay que aprender a vivir con él, porque es algo que no puedes borrar de un plumazo, te va a acompañar el resto de tu vida. Pero lo primero que tienes que hacer es darte cuenta del problema que tienes y, por supuesto, ponerle solución. Lo que no puedes es quedarte... te puedes permitir el llorar, claro que sí, pero... una vez que acabas de llorar, te tienes que levantar porque tienes un problema y el problema hay que darle una solución, ¿no? Y la primera solución es escuchar, sobre todo escuchar al niño, a la niña o al adolescente para que te cuente lo que está pasando, sin juzgarlo, sin esas frases que a veces torturan y que a veces disculpan el acoso escolar, ¿no? Son cosas de niños. Yo supongo que allá en Argentina también esta frase disculpa mucho las acciones, ¿no? Sí. Son cosas de niños, son cosas de menores. Sí. Aquí es la primera frase que disculpa el acoso escolar, ¿no? También lo que no podemos hacer es disculpar el que estas acciones, ¿no? Ni buscar un porqué, porque sinceramente el porqué es la peor pregunta que yo conozco, porque no tienes la solución, no tienes la respuesta que tú quieres oír, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es quedarnos sentados preguntándonos el por qué está pasando. O sea, sabemos que tenemos un problema y que tenemos que darle solución. Y, por supuesto, actuar ante todo ello. O sea, dar la ayuda a ese niño que hay que darle. Si no sabemos cómo hacerlo, pues tenemos que acudir a otros ámbitos y a otras instituciones que nos echen una mano. Y el colegio es, claro, parte principal porque todas estas cosas o la mayoría de estas cosas ocurren allí. Entonces, hay que hablar con ellos de una manera en la que procuremos que haya una lealtad educativa, o sea, que vayamos todos en la misma dirección. Si vamos cada uno por nuestro lado, el problema no lo vamos a solucionar así como así. Entonces, que haya esa comunicación transparente, por supuesto, que no haya mentiras, que no haya ninguneo, que no se metan las cosas debajo de la alfombra. Tenemos un problema y el problema nos compete a todos. Entonces hay que actuar de una manera enérgica tratando de darle una solución lo más real y lo más efectiva y lo más pronta posible a todo ello. Después ya tendremos tiempo de vivir con lo que podamos vivir y de llorar si hay que llorar o de tirarnos los trastos a la cabeza si hay que hacerlo. Claro que sí. El programa Lobo sabemos que trabajan, Carmen, con proyectos innovadores. ¿En qué consiste el proyecto Lobo o sus iniciativas actuales? ¿Y qué impacto están viendo en la convivencia escolar?
Esto le... Pues mira, Proyecto Lobo es un proyecto que nos enamoró desde el primer momento porque trata de romper los estereotipos que en muchas ocasiones le ponemos a las personas y los estereotipos que aparecen en el acoso escolar. A simple vista juzgamos a la gente, pero no nos molestamos en conocernos. Y juzgamos, simplemente damos por válido lo que nos han dicho, lo que podemos ver o lo que nosotros percibimos a través de todo ello. Proyecto Lobo, nuestros compañeros son gente del mundo de la moto, que también tienen muchos estereotipos, también se le cuelgan muchos estereotipos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque son personas solidarias, son personas eh, con profesiones pues de todo tipo, aquí hay de todo tipo, pero a la hora de ir en carretera todos son hermanos y todos echan la mano. Eso es lo que tratamos de buscar a través del proyecto, romper esos estereotipos que muchas veces condicionan el acoso escolar, y tratamos también de que haya una cohesión de grupo en el que todos se apoyen. El lobo es un animal que tiene muy mala fama, ¿no? Cuando tú hablas de manadas, cuando hablas de lobos, el lobo tiene muy mala fama y sin embargo es un animal que es muy noble, que cuida a los suyos, y así se demuestra cuando van en manada. O sea, los alfas van delante y detrás, cuidando de los suyos, y en el medio van pues los cachorros, los lobos enfermos, los lobos viejos, o sea, los que son vulnerables al resto de peligros. Eso es lo que tratamos de buscar a través de Proyecto Lobo. Y la verdad es que lo hemos conseguido porque es un proyecto que gusta, es un proyecto que ha bajado mucho. Allá donde ha estado, ha bajado prácticamente los problemas que hay, y cuando hay un problema, los niños, las niñas te escriben: oye, tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? O el profesorado está súper implicado con ello y se da una solución rápida a ello. El proyecto Lobo es un proyecto que nos enamora, que nos gusta, que lleva años implantado y que hemos visto que realmente funciona, como funciona también Proyecto Siamés, que está implantado en un pueblo de Salamanca que se llama Castellano de Moriscos, y hemos visto que a través del mundo de los gatos, y también somos pioneros en ese ámbito, la convivencia y el pensamiento crítico hace un efecto muy, muy importante. Y hablar de maltrato animal dentro de ese proyecto hace que la gente todavía rompa todo lo que tiene que ver con el maltrato animal, y esos gatos sean sacados de las calles. Pero bueno, hemos sido pioneros en ambos proyectos, y son proyectos que nos gustan, nos enamoran y sabemos que funcionan. Claro que sí. Y son necesarios. Sí. Totalmente, totalmente. Cualquiera de los proyectos que ASBIC lleva adelante, como pueden ser Jóvenes Emocionantes, Familia Emocionante, el de Justicia Restaurativa, Proyecto Lobo, Proyecto Siamés, son proyectos que son necesarios, y son proyectos que a lo largo de los años, porque llevan años implantados cualquiera de ellos, funcionan, pero son proyectos que no se ponen igual en ningún sitio. Siempre se adaptan a las condiciones, siempre se adaptan a las necesidades de donde van a estar implantados, y todos los años se valoran, todos los años se cambian cosas, todos los años se renuevan, y como ya os digo, nunca los pondría en ningún centro de la misma manera, jamás, porque eso es uno de los errores que se cometen en educación. Se importan proyectos o se ponen proyectos que en otros países funcionan, sin darnos cuenta que el sistema educativo de cada país es distinto, y sin darnos cuenta que el alumnado es distinto y las familias ya no son las mismas que hace 10 años. Entonces, lo que no podemos permitirnos es poner un proyecto en el mismo sitio, en sitios distintos, de la misma manera para todo el mundo. Y eso es uno de los mayores errores que tiene la educación. Sí. Carmen, yo te quería preguntar, porque acá ha crecido mucho el índice, la tasa de suicidio adolescente, y la gran mayoría tiene base de bullying. ¿Cómo se trata ese tema también allá en Salamanca? ¿Es así? ¿Hay menor tasa de suicidio? ¿Tiene base de bullying? ¿Cómo es? Mira,
Más de 200.000 escolares se suicidan todos los años en todo el mundo por acoso escolar o por problemas derivados del acoso escolar. Eso es evidente. También la pandemia hizo lo suyo y todo ese tipo de actos subieron todavía más. Es verdad que el acoso escolar es la mayor parte de muerte no natural en adolescentes. Y eso es así. Y en Argentina es verdad que ha subido mucho la tasa de suicidio infanto-juvenil y en otros países así es. Aquí también tenemos ese problema. Afortunadamente no tenemos la problemática que puedan tener otros países de tanta tasa de suicidio como tal, pero ese problema ha aumentado también. Y ese problema se soluciona, se intenta dar la cobertura que nosotros podemos a través de la psicología, a través de los programas que podemos tener, sobre todo escuchando a la gente, porque muchas veces es la parte que también falla dentro de todo esto, ¿no? Hace unos años tuve un padre que me dijo, si quiero un profesional lo pago, pero alguien que me escuche, alguien que llore conmigo, alguien que me ponga la mano en el hombro, como tú haces, no se puede pagar porque no tiene precio. Y esa es la parte que muchas veces falla. O sea, somos técnicos pero no somos humanos. Y muchas veces todo eso conlleva a otro tipo de acciones como la que tú comentas. Es la parte que falla. También faltan muchos médicos, faltan muchos psicólogos, faltan muchos psiquiatras. O sea, la salud mental está en una base en la que no se ha dado la prioridad que hay que dar. Y eso se nota en países como Argentina, en países como España, en países en México. Si nos vamos a muchos países, la salud mental es algo que falla y es una asignatura pendiente de muchos países. Y la mayoría por no decir la totalidad de los suicidios infantojuveniles tienen la base de bullying. Y eso hay que hablar de ello y hay que tratarlo y hay que buscar soluciones. Aquí, pues ya te digo, se trata a través de la psicología, se trata a través de programas de inteligencia emocional, como pueden ser familia, como pueden ser jóvenes. Tratamos de hablar con las familias siempre que tienen un problema, siempre se les escucha, nos da igual que sea un sábado, que sea un domingo, que sea un día festivo. O sea, nosotros no tenemos vacaciones como las pueden tener las instituciones. Nosotros no esperamos el lunes hablar con una persona porque el lunes puede ser tarde. O sea, y eso es uno de los errores que también cometen las instituciones. O sea, dejamos para el lunes las cosas que el viernes corren prisa y el viernes muchas veces es tarde para alguien. Claro. Estar en alerta, ¿no? Exactamente. Carmen, si pudiera... Sí, la observación es clave. O sea, tenemos familias que sabemos que pueden acometer ciertas acciones en cualquier momento, porque la impulsividad es parte de todo ello también. Entonces hay que tener la vigilancia echada. O sea, no se puede dejar esto para mañana, porque corre prisa realmente. Y no podemos no escucharlos, por supuesto. Carmen, para cerrar, quería pedirte si podés darle un mensaje directo a ese chico, a esa chica, a ese joven que hoy nos está escuchando del otro lado y siente que no puede más. ¿Qué le dirías desde ASBIC? Pues mira, desde ASBIC que a mí me gustaría mandarle un mensaje positivo. Yo sé que vivir con miedo es lo peor que puede pasar en este mundo, ¿no? El sentirse observado, el sentirse acosado, el sentirse ridiculizado en muchas ocasiones es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero a mí me gustaría mandar un mensaje positivo y decirle que pidan ayuda, o sea, que hay gente dispuesta, que a lo mejor no es la primera vez que lo hacen y se encuentran con que esa ayuda no se la dan, pero siempre hay gente dispuesta a darla y siempre hay gente dispuesta a ayudar a los demás. Que pidan esa ayuda, que no se queden con eso, que rompan el silencio, que rompan el miedo que se puede tener, porque creo que se les puede ayudar y que la vida es demasiado bonita como para que se rompa de esa manera. Creo que hay que vivir y hay que vivir con lo que uno tiene, pero hay que aprender a gestionar lo que está pasando. Entonces, que pidan ayuda porque creo que no hay que avergonzarse de pedir ayuda. Creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos necesitado esa ayuda y no hay que avergonzarse de pensar. Al contrario, hay que aprender a vivir y hay que vivir la vida
porque es francamente bonita. Entonces, que sepan que el acoso escolar tiene salida y que hay que buscarla y que no hay que desistir, al contrario, que hay que seguir insistiendo para que estas cosas no pasen. Y yo espero que esos niños, esas niñas, esos adolescentes o esas familias que están, o esos docentes que nos están escuchando ahora mismo, se unan a esta lucha y que no decaigan ante todo esto. Tenemos un problema, pero también tenemos soluciones y hay que buscarlas. Totalmente. Gracias, Carmen. Gracias por tu tiempo. A vosotros. Que ahora son casi las 11 de la noche en Salamanca, así que gracias por tu tiempo, por estar ahí y por este mensaje tan lindo que dejaste y todos estos tips que obviamente vamos a poner en práctica seguramente. Es para seguir charlando, seguramente la vamos a volver a convocar. Totalmente. Gracias. Cuando queráis, a vuestra disposición. Para mí es un placer hablar con vosotras siempre y gracias por vuestra invitación. Y bueno, aquí son las 11, a mí me queda todavía trabajo por hacer, o sea que no me voy a la cama ahora. No descansas. Y, no, lo mío es, yo soy muy bobito, me gusta la noche. Entonces, para mí es una hora estupenda. Cualquier cosa que necesitéis, a vuestra disposición siempre. Gracias, Carmen. Un abrazo enorme. Un abrazo. A vosotros. Hasta luego. Pasó por Asuntos Docentes Carmen Guillén, presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying y presidenta de la Federación Española de Asociaciones contra el Acoso Escolar, FEDECAE.